Bienvenidos a estos Ambonios, el espacio que utilizamos cotidianamente para pensarnos, para tratar de entender un poco cómo estamos siendo. La invitación para hoy tiene que ver con un concepto que se ha venido constituyendo en una especie de práctica comunitaria, de práctica colectiva, de práctica societal, que atiende a modelos distantes de lo que realmente somos, ¿cierto? Eh, en la invitación está planteada la palabra procrastinar, que es el sello desde el cual una sociedad como la nuestra, bueno, como cualquier sociedad occidental hoy que se ha fundamentado en unas prácticas de mercado, en unas prácticas de negocio, en unas prácticas para la productividad, eh, logra experimentar culpa, logra justificar actos, logra trazarse una cantidad de lineamientos, de proyectos y de propuestas que no necesariamente se corresponden, pero en ese procrastinar, palabra adorada por los gurús de la felicidad y los vendedores de ilusiones que se hacen a partir del coaching, lo que hay es la imposición de unos estereotipos, de unos modelos, de unos lineamientos y de unas prácticas que no dan cuenta de lo que esencialmente somos. Procrastinar es dejar para mañana. Yo no sé, yo no sé un poco de ustedes cómo entienden eso, pero para mí no hay cosa más deliciosa, más maravillosa que aplazar asuntos. De hecho, este mismo programa hoy, por un asunto de coherencia, no debía haberlo hecho, sino dejarlo para mañana sábado. Procrastinar. Digo que es una contradicción absurda, sin sentido, en relación con nuestras prácticas cotidianas culturales, porque nuestra cultura latina, todo este mundo latinoamericano, se construye con unas bases históricas, antropológicas, sociológicas, culturales, totalmente distintas de lo que eso que convencionalmente llamamos Occidente. Para Occidente, por supuesto, las matemáticas son muy importantes. Matematizar el mundo, organizar el mundo a partir de tiempos. Eh, a mí me gusta mucho pensar las prácticas culturales cotidianas en ese día a día, en el que, por ejemplo, en los pueblos se pueden establecer citas sin hora. Nos vemos por la tarde, ¿cierto? Nos encontramos mañana, nos vemos el otro año, ¿cierto? En el colegio había una expresión muy bella que era a la salida nos vemos. Es tratar de y con los niños pasa algo muy bonito, ¿cierto? En Navidad, donde no hay una hora, no hay un día. Y eso da cuenta un poco de la forma en que como latinos entendemos el mundo. Hay referentes conversacionales que son muy bellos, porque uno le habla a alguien latinoamericano del 24 y de inmediato entiende que ese 24 se refiere a un mes específico, a unas condiciones emocionales, mentales, psicológicas, que son inconfundibles. Ah, no, es que el 31 fuimos. Y entonces uno ya no tiene ni que especificar mes, ni año, no, uno ya sabe a qué se refiere. Entonces allí hay unas posibilidades de entendernos como lo que esencialmente somos. El mundo occidental matematizado cartesiano es otro. Allí sí es importante la hora, ¿cierto? El día, la hora, la fecha, el evento, el tipo de traje, el tipo de actitud que se debe llegar, qué requisitos se deben cumplir. Eso es una cosa muy medida. Por lo tanto, para ellos que se miden en esa precisión, es importante hacer las cosas ya, hacer las cosas hoy, planearlo todo. Ellos tienen figuras maravillosas como la agenda.
¿cierto? A mí, en ese sentido, si uno lo lleva a términos más amplios, podría entender un poco el fracaso de la paz en Colombia en tantos momentos, ¿cierto? Cuando hubo el proceso que se conoció como la silla vacía, proceso entre Pastrana y las FARC, fue maravilloso, ¿cierto? Porque se convocan a una reunión los dos grandes jefes, de un lado Manuel Marulanda Vélez y de otro lado Andrés Pastrana, una tarde a presentar el proyecto de paz que se iba a firmar en ese momento, y Marulanda no llegó, simplemente no llegó, y no fue un acto de grosería, ni de altanería, ni de nada de eso. Quienes de alguna manera se han dado a la tarea de entender un poco la cultura latinoamericana, la cultura colombiana, las prácticas culturales, lo entendieron muy fácil, que Manuel Marulanda era un campesino, y para el campesino no suena el despertador. Para el campesino, el despertador es una bobada, porque él se despierta no porque sean las 5:32 de la mañana, sino porque hay que ordeñar la vaca, porque hay que ir a recoger los huevos, porque hay que ir a recoger la cosecha, pero no porque sea la hora, ¿cierto? Para el trabajador de empresa sí es importante la hora, ¿cierto? La manera en que los latinos tuvimos que aprender ese asunto del tiempo, que es el que nos lleva a pensar el asunto de la procrastinación, de dejar para mañana o de no dejar para mañana. Ya veremos un poco las diferencias en esas dos concepciones del término. Es terrible porque es la iglesia, ¿cierto? Es la iglesia la que le enseña a los seres sociales a vivir en la ciudad, ¿cierto? Por eso es tan increíble que en todas partes siga siendo la iglesia la que a punta de campanas le diga a la gente que existe una cosa rara que se llama el tiempo y suena cada hora o cada 15 minutos o cada media hora, dependiendo pues de la cercanía y del nivel de irrespeto del cura. Pero a todo el mundo lo ponen a escuchar esas campanas, ¿cierto? Y eso es muy interesante, porque claro, cuando los campesinos llegan a la ciudad y no saben, no conocen del tiempo, no conocen de esa medida, esa punta de campanas que se les va a adoctrinar, ¿cierto? Porque uno en el campo, uno hace una cosa muy, muy bella, ¿cierto? Es que uno se levanta cuando ya no tiene sueño, cuando tiene que cumplir con unas tareas, uno se levanta a cumplir con asuntos vitales. En la ciudad, uno así no tenga nada que hacer, le suena el despertador. Le suena el despertador. Se establece qué hora es decente o qué hora no lo es para levantarse, para bañarse, para desayunar, para comer, para irse a dormir, para hacer todo se establecen horas. Y eso es gravísimo en términos culturales. Entonces, porque el trabajador, por ejemplo, tiene que establecer a qué horas es que puede ir al baño, igual, y eso lo enseñaron desde el colegio. En el colegio le dicen, no, no aguantes hasta el descanso. Entonces no se puede dar el lujo de decir, no, hombre, yo voy a ir ya, porque es que ya, el afán es ya, la urgencia es ya. Es una cosa muy bella, porque es eso, en todos esos pequeños actos, no, es que uno tiene que comer, que yo no sé quién se inventaría esa vaina, pero es terrible. Uno tiene que comer 3 veces al día, ¿cierto? Y entre comida y comida puede únicamente ingerir un bocadillo. Y entonces partimos el día en 3 partes, de cada parte de 8 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar o vivir y 8 horas para trabajar. Pero ¿quién dice que tienen que ser 8 horas y no 2 horas, 1 hora, 5 horas, 10 horas? De ahí es de donde tendríamos que entendernos para pensar lo que traduce esa expresión procrastinar, ¿cierto? Deje para mañana o no deje para mañana, más bien. Aplazar para mañana. Digamos, hay expresiones culturales muy bellas que nos ayudan a entender eso. El hoy no fío, mañana sí. Es quizás la traducción más bella que puede entenderse para la procrastinación. Hoy no fío, mañana sí. Ahí está. Es decir, yo dejo para mañana la posibilidad de realizar un acto, ¿cierto? Y es muy bello porque entre los latinos, en esa cultura latina, lo que hay es algo maravilloso que es, no, yo no lo hago. No, yo no sé, a mí no me interesa, yo no puedo, yo no voy. Y lo dejamos así. Y lo podemos entender humanamente. Pero cuando lo matematizamos, que es el gran asunto de la procrastinación, matematizar,
Entonces ya tenemos que inventar una cantidad de excusas para justificar por qué se hizo o por qué no se hizo un acto. Entonces vamos a darle un poco de ordenamiento a este asunto. Esa práctica de dejar para mañana, hoy, desde ese modelo occidental cartesiano, se ve como negativa. En términos, ojo, de productividad. Y ahí es donde está la gran trampa. Quien quiere, quien desea o quien necesita inscribirse en un modelo de productividad no puede aplazar, no debe aplazar. Ojo, porque sin embargo, cuando se pretende vincularse con estas economías contemporáneas, con estos modelos contemporáneos, la procrastinación es una maravilla. Entonces a usted le dicen, vea, dentro de 8 días le vamos a presentar el capítulo de Matarife. Procrastinación. ¿No es cierto? Las promociones van a ser dentro de 15 días. Procrastinación. Ahí está. Entonces miren cómo convertimos una acción que tradicionalmente se viene repitiendo, se viene moliendo sobre ella como negativa, en algo que oficia como productiva. No, es que se está creando una campaña de expectativa en la cual o desde la cual se antoja, se genera una expectativa, una ilusión, una emoción en el público para que asista con un alto grado de ansiedad a un evento. Ahí está la procrastinación también, ¿cierto? Entonces usted puede procrastinar mientras que sea para la productividad, para que vayan más, para que compren más, para que lo vean más. Las películas desde ahora están terminando una película y ya le dicen, vea, y en el 2025 saldrá la segunda o la tercera parte. En el 2023 va a salir la secuela o la precuela de... Y ahí hay un acto de procrastinación, ¿cierto? Ahí está. Pero en el trabajo usted no puede, parece que no pudiera decir, no, mañana, ¿cierto? Eso es muy curioso con los estudiantes, pasa una cosa muy bella, ¿cierto? No, el trabajo es para tal día. ¿Por qué para ese día? ¿Por qué no para el otro? Hay una forma muy bella, tal vez, de pensar todo este asunto de la procrastinación, y es la lectura, el ejercicio, el placer, la actividad lectora. Porque en la lectura hay sobre todo cuando uno elige buenos libros, libros deseables, libros cargados de emociones bien manejadas, de inteligencia, el libro que es todo placer, que es todo gusto, que es todo deseo, no admite que uno aplace. Yo no sé en el caso de ustedes, pero en el mío he tenido la fortuna de encontrar libros tan absolutamente urgentes que no admiten ni siquiera que uno duerma, que uno coma, que uno vaya al baño, porque el libro está tan bien construido, la aventura o la idea, el escenario que se está desarrollando allí, es tan maravilloso que uno tiene necesariamente que continuar, ahí no hay mañana termino, ¿cierto? Uno empieza, no, veo esta página, veo la otra, leo la otra, y cuando menos piensa terminó. Ahí no se admite esa procrastinación porque es un asunto del placer, del gusto. Y ahí digamos que está la otra diferencia, digamos una primera que tiene que ver con la productividad, que es la que la funda, como una práctica obligatoria de la que se aprovechan, de la que sacan provecho todos los gurús del coaching, que dicen que procrastinar es malo, y de hecho hagan un ejercicio simple, yo siempre dejándoles tareas. Vayan a Google y busquen esa palabra procrastinar y se van a dar cuenta que el 90 o 95% de los títulos que van a encontrar allí, de las páginas a los que les van a conseguir, entienden la procrastinación como como un asunto negativo. ¿Cómo dejar de hacerlo? ¿Cómo superarlo? ¿Por qué tenemos que resolver eso? Si es tan bueno dejar para mañana. Si es tan bueno aplazar. ¿Por qué tendríamos que abandonar algo que es connatural al ser humano? Porque los seres humanos inventan el tiempo, pero no lo crean, lo inventan.
¿cierto? Y lo inventan para establecer plazos, ¿cierto? Y hay una frase muy bella de las abuelas que decían, no por mucho madrugar amanece más temprano. Traducción, hombre, ¿para qué se va a poner a procrastinar? ¿Cierto? No por mucho que corra, ¿cierto? El camino va a ser menos largo, va a ser más corto. Disfrute del paso, disfrute del camino, disfrute de cada acto, de cada escenario en el que está vinculado, ¿cierto? Pero la lectura que se hace hoy a la luz de la productividad es no, tenemos que acabar esta tarea hoy. Inclusive hay quienes se autoimponen tareas. Y esto es muy bello si ustedes lo piensan en términos de las prácticas contemporáneas. Váyase para el gimnasio, a mirar allá, a burlarse de los que creen que van a ser más bonitos, más inteligentes o más exitosos porque se pongan a sudar. Váyanse para allá y se van a dar cuenta que lo que hay en el gimnasio son prácticas totalmente estoicas de sufrimiento. Solo asiste al gimnasio el que quiere sufrir. Solamente el que hace, bueno, digamos que con disciplina, solamente al gimnasio va el que quiere sufrir. Porque, y la expresión en los gimnasios es terrible, ¿cierto? Si no duele, no sirve. A ver. Entonces usted tiene que hacer 4 flexiones más, 5 flexiones más, 10 más, 4 más, 3 más, 2 más, 1 más. Cuando termina reventado, quemado, simplemente porque hay una meta que se impone sin saber para qué, para que le duela más. No, yo mañana madrugo. ¿Para qué va a madrugar mañana si estamos en cuarentena? No, yo hasta que no termine esta tarea no me acuesto, porque no acuesta de una vez y más bien mañana o pasado mañana hace lo otro. Con la lectura les decía, hay esa posibilidad, ¿cierto? Y es que uno puede establecerse un ritmo de lectura que le permita disfrutar del tiempo que está empleando en la realización del acto y no del resultado, que ese es el gran punto aquí, ¿cierto? Usted procrastina, ¿cierto? O ese verbo se aplica para observar resultados, no procesos, no procesos. Entonces eso es como los que se aplican cremas para adelgazar o cremas para desarrugarse o para blanquearse, cosas como esas, que lo que quieren es ver resultados en lugar de vivir el paisaje. Son incapaces, digo yo, de viajar en bus o de viajar a pie o viajar en bicicleta. Y entonces todo lo quieren hacer en avión. Entonces salen de un lado, llegan a otro, pero no se dieron cuenta que había en el intermedio. No se dan cuenta que el verdadero proceso de placer, de construcción, está es en el medio, en el camino. Entonces la procrastinación lo que atiende es al fin último, no a los medios. Y ahí hay una cosa terrible, si ustedes lo quieren entender en términos sociológicos, y es que es la legitimación del narcotráfico o de la corrupción, está en eso. Yo quiero conseguir es plata, pero ya. ¿Cierto? Hay modelos, y en esto peleo mucho con algunos profesionales que tienen título de psicólogo, que no es lo mismo que ser psicólogo, profesionales que tienen título de psicólogo, que por ejemplo se inquietan, se preocupan y atienden a la elaboración del proyecto de vida de un otro. Entonces le dicen barrabasadas como que es que usted a los 30 años tiene que tener casa, tiene que haberse graduado, tiene que haberse casado, a los 35 años tiene que, a los 40 años tiene, y hacen preguntas idiotas, como ¿usted cómo se ve dentro de 5 años? ¿Usted cómo se ve en 2 meses? Pues yo creo que quizás la pregunta más inteligente, venga, ¿y usted cómo se siente ahora? ¿Qué lo está habitando hoy? ¿Cierto? ¿Cuál es su experiencia hoy? ¿Cierto? ¿Qué está soñando? Ya. Pero cuando usted le trazan esas metas, entonces usted deja de disfrutar su trabajo diario porque está todo el tiempo pensando en qué va a pasar dentro de 5 años. Venga, y usted para diciembre, ¿usted qué vestido se va a poner para la fiesta? Hay una pregunta trágica realmente, y además porque la respuesta siempre es vulgar. Es, ¿qué vestido te vas a poner para el grado? Y digo que es vulgar es porque la respuesta
uno siempre se la encuentra en las ceremonias de grado. O sea, que unas cosas espantosas, aterradoras, que le dan vergüenza hasta a las propias modelos que las llevan puesto. Pero, y trabajan y ahorran y piden créditos para poder comprarse ese vestido para esa fecha. Porque en lugar de disfrutar cada día en la universidad, cada día en el colegio, cada evento de ese proceso de formación, están pensando en el grado. En el grado. Ni siquiera están pensando en esas maravillosas formas de explorar la profesionalización, ¿cierto? O la tecnificación, o el disfrute del fortalecimiento, sino que están pensando en el fin. Y entonces esa pregunta que tanto preocupaba a Gandhi y a Luther King respecto de los medios y los fines como actos coherentes, como puntos que debían ser coherentes, yo no puedo perseguir fines nobles con medios arribistas o con medios violentos, porque entonces pierde sentido todo el proyecto. Tiene todo que ver con lo que es procrastinar, ¿cierto? Usted aprenda a disfrutar el camino. Eso es curioso. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Ya lo quiere acabar y no lo ha empezado a leer. ¿Cuántas cuadras faltan? ¿Cuántos kilómetros faltan? No, pues ¿para qué salió a caminar si está afanado es por llegar? Quédese en la casa, disfrute de la casa más bien. Entonces, miren cómo ese acto mismo de procrastinar va en contra de los procesos vitales, existenciales, disfrutables, gozables que tenemos. Yo hace un momento hacía la equiparación en términos de los estoicos, que son los que establecen ese tipo de metas. O sea, los militares, otra vez aparecen aquí, los militares son totalmente estoicos. Para ellos es ya, todo es ya. Pero ¿qué hubo? A ver, dele 3 vueltas, venga aquí, ya, es ahora mismo. Hasta que no termine eso no se va a dormir. Eso es militar, eso es pendejo, eso es bobo, porque está desconociendo lo que habita ese ser humano, ¿cierto? Y el proceso, y el camino. ¿Dónde está ese camino que no lo pensamos? Claro, el asunto de la construcción de la economía, a propósito de un recorderis que me están haciendo aquí de un libro que recomendé hace tiempo, La fábrica del hombre endeudado, gracias Jacqueline, es eso, toda la economía se construye sobre el ya. ¿Cuántas unidades puede producir usted en un día? Hoy que se hacen evaluaciones, por ejemplo, del nivel de productividad que pueden tener los campesinos, el examen es absurdo, ¿cierto? Llegan a donde el campesino tradicional y le preguntan, ¿usted puede producir 5.000 aguacates en 30 días? Y el campesino le va a decir, no, porque es que la cosecha esa está dentro de 2 meses. Entonces no es productivo, por lo tanto hay que acabarlo, hay que anularlo y viene la multinacional y lo cierra y lo acaba. Porque simplemente no es capaz de rendir con unos procesos que van en contra de la propia naturaleza. Quizás el momento más explícito de lo que significa procrastinar es la política colombiana, porque aquí se maduran los presidentes a punta de periódico, como los aguacates, ¿cierto? A punta de periódico. O sea, ese tipo no está listo, no ha estudiado, no se ha preparado, no sabe, no conoce. Ah, no, pero ya es la hora, es que le toca el turno a él. Le toca el turno a él. Si no es ahora, no es nunca. Y ahí hay un asunto que tiene todo que ver con esta práctica. Entonces ustedes van descubriendo a partir de esto cómo esa palabra tan estigmatizada, tan satanizada por tantos, termina siendo definitiva al momento de entender mi propia realización como ser humano. Entonces usted no puede pedirle al ser humano que madure al ritmo de la economía, por ejemplo, o que crezca, o que progrese al nivel de la economía, o del modelo económico, o del diseño político. A mí con este asunto del coronavirus, se me ha dado mucho en pensar todo este asunto de los plazos, ¿cierto? Y es que no, es que en la primera semana el virus va a llegar hasta este pico y de aquí va a llegar a un periodo de latencia y luego va a llegar... ¿Quién carajos puede matematizar ese virus en términos culturales? Puede que en un laboratorio sí, y en sociedades sumamente ordenadas, por supuesto que se puede. Pero qué más fiestero que un latinoamericano
Aquí todo lo convertimos en una anécdota, en algo lleno de vida, de color, de emociones, de pasiones. Entonces aquí, inclusive si quieren, hay un decreto nuevo por ahí, una babosada espantosa, un arribismo inmundo, que dice, no, es que aquí ¿cómo es que dice? El aislamiento debe ser inteligente y total, pero con 47 o 49 excepciones. Entonces miren cómo es, están tratando de inscribirse en las fórmulas de aplicación o de implementación de medidas correctivas que funcionan en sociedades organizadas en medio de unas sociedades que vivimos en pleno caos. Nosotros vivimos en el caos. Habrá tal vez una excepción entre ustedes, pero hagan el ejercicio de ir a mirar el cajón de las medias o de la ropa interior. Y esa vaina, eso es un caos de colores, de formas, de texturas, de tamaños. Ahí nos encontramos con lo que somos realmente. O sea, no, todos los míos son blancos de seda y de este tamaño. Eso no pasa. Bueno, habrá quien esté enfermo psicológicamente y logre llegar a esos niveles digamos, de alineamiento con la estética. Pero en la vida real somos totalmente distintos, ¿cierto? En la vida real nosotros no somos capaces de organizarlo todo por tamaños, por colores, por formas o por texturas. Por lo tanto, nuestro cumplimiento de la ley es igual, ¿cierto? Entonces la ley es, pero depende de. Entonces, si es domingo, entonces no. Hay excepción si hay lunes. Pero si usted pagó o si usted compró, entonces no. Ahí está el asunto también de entender cómo esa procrastinación se nos volvió de a poco una especie de cárcel en la que queremos meternos hasta el momento de comer. Yo recuerdo que en la casa, por ejemplo, comer era un asunto medio matemático y era que había que sopa, seco y después venía la sobremesa y después venía el postre. Hombre, y si a uno le interesa primero comerse el postre o revolver la sopa con el seco, hay gente que hace ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ahí hay un asunto que también tiene que ver con la negación de esos órdenes que son impuestos desde otros. Es que usted primero cómo se viste, ¿cierto? Entonces, no, hay gente que si no tiene un orden, yo empiezo de abajo para arriba, de arriba para abajo. No, pues uno se viste como le da la gana y ya. Pero no responde a unas estéticas frías como si lo pueden hacer los europeos o los asiáticos, gentes que tienen otras concepciones de la vida, otra relación con el tiempo, ¿cierto? Ahí es donde tendríamos que entendernos como procrastinadores felices, que somos capaces de disfrutar la fiesta, ¿cierto? La fiesta hasta qué horas va, y entonces a nosotros nos dicen, los lugares de esparcimiento y de jolgorio y de fiesta deben cerrar a las 12 de la noche. Y la prueba real de que nosotros no servimos para esos esquemas fríos matematizados es que apenas se están dando las noches, ya estamos programando a la casa de quién vamos a hacer el cierre. A qué lugar nos vamos a ir a continuarla. En dónde vamos a encontrar la amanecida. Porque nosotros no funcionamos matemáticamente. Yo por eso invito a todo el que quiera, hombre, procrastine. Vuélvase vago, degenerado, reconózcase culturalmente. Porque en esa otra práctica de disciplinamiento, lo único que usted va a encontrar es infelicidad, es tragedia, es frialdad, es firmeza, y usted odia eso. Como latinoamericanos, ¿qué somos? Somos alegrías, emociones, espontaneidad, somos capacidad de improvisación. Por supuesto, yo no dejaré de repetirlo, solamente puede improvisar el que sabe, por supuesto. Pero usted puede saber mucho y no ser capaz de improvisar si su mentalidad es occidental europea, occidental sajona. Entonces la procrastinación nos lleva a eso. ¿Cómo definir formas para vivir? A mí me parecía increíble cuando se estaba empezando a presentar todo este asunto del aislamiento como un discurso, la gente cómo se preocupó por el papel higiénico, por el mercado, por el trabajo, por ahorrar, por acumular, por ir a saquear mercados, pensando que esa cuarentena iba a durar 2 semanas o quizás un mes. Ya lleva 3 meses.
ya lleva 3 meses y uno hoy lo único que puede hacer es burlarse de los que llenaron su casa de papel higiénico o de mercado pendejamente, ¿cierto? Porque la misma cotidianidad nos ha dado la posibilidad de resolver los conflictos, de resolver las situaciones. Pero usted le dicen laboralmente, por ejemplo, usted tiene que trabajar 20 años y luego esperar hasta que cumpla 65 años para poderse jubilar y entonces empezar a vivir. Procrastinar, ¿cierto? ¿Y por qué no empieza a vivir hoy? Hombre, yo no sé si usted lo va a atropellar un carro, si lo va a morder un caballo, si lo va a arañar un gato y se va a morir a los 40 o a los 50. Entonces todo lo que trabajó se perdió porque no pudo vivir por estar ahorrando en un fondo de pensiones que además no es para usted. Entonces, miren cómo esa matematización que funciona en otros lugares, aquí vuelve a resultar absurda. Traten de leer, por lo menos parcialmente, esas disposiciones de del Ministerio de Hacienda. Y todos son con unos planeamientos matemáticos diseñados para sociedades europeas. Aquí todavía la gente habla de cosas terribles y que parece que funcionaron muy bien en otros lugares. De hecho, lo hicieron. Como Taylor y como Fayot y todos esos genios del liberalismo y del neoliberalismo y de los modelos políticos y económicos que funcionaron perfectamente allá. Aquí la gente es feliz nombrando cosas que no funcionan. ¿Cierto? Aquí usted va y compra un plan de datos para su celular, ¿cierto? Que por el número. Entonces usted le dice, no, vea, eso tiene 39 megas. Y usted, uy, no, eso es una maravilla, 39. Venga, que es una mega. ¿Usted sabe para qué sirven 39 megas? No, pero el número me parece lindo. Hágalo al chance entonces. Pero usted va y paga un mundo de plata por una cosa que no sabe para qué es, pero como se la venden con números, ¿cierto? Hay gente que va a mutilarse. A mí páseme la número 3, número 2, todo matematizado. Cuando en la vida real nosotros no funcionamos con matemáticas. Y hay una cosa que lamentablemente genera prevención en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en la cotidianidad, es justamente las matemáticas, porque nunca entendemos para qué sirven. En el colegio no hay una construcción argumentada que nos dé la posibilidad de entender que las matemáticas pueden ser funcionales y que nos ayudan a dar un orden mental y todo. Nosotros frente a la clase de matemáticas y frente a la clase de recreo, preferimos el recreo. Y en el recreo están las matemáticas por todos lados, y la física, y la química, pero no entendemos por qué las matemáticas son tan importantes, pero el recreo no. Cuando en nuestra existencia, nuestra asistencia al colegio, a la propia universidad, ¿cierto?, está determinada, es por los descansos, por irse a la cafetería. Sería muy bueno que algún estudiante algún día se pusiera a hacer el trabajo de identificar cuál es el nivel de reconocimiento de los espacios por afectos en los escenarios académicos. Y quizás, así lo intuyo, es la cafetería el lugar donde más se aprende, donde más se está, donde más se disfruta. Entonces la gente dice, ay, lo mejor del mundo es la universidad. No, mentira. Lo mejor del mundo es la cafetería o el bar del frente, ¿cierto? O las peladas que pasan por ahí, o los muchachos bonitos. No es el proceso de aprendizaje, porque ese aprendizaje también está matematizado. No es que usted va al salón para que le den un 5, para que le den un 3, para que le den un 4. No para construir conocimiento. Entonces en ese procrastinar también está eso. Es cómo usted matematizó su proceso de formación. ¿Cuántas páginas va a leer? Uno le pide a un estudiante, vea, léase este documento. ¿Cuántas páginas tiene? Y tiene muñequitos, tiene gráficos. Y una cosa muy triste en eso, porque lo que entiende uno es no lo va a disfrutar. Si usted está pensando, hagan el ejercicio en términos, digo yo, dérmico-afectivos con intercambio de fluidos, ¿cierto? Inviten a esa persona que tantos afectos y tantas emociones les despiertan, les propician, les generan, invítenlos a una noche de pasión. Pero eso sí, antes de invitarlos, dígale cuánto tiempo va a durar eso. Y se va a dar cuenta que se le acaba. Las matemáticas no le sirven para el placer tampoco.
¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es? Es disfrutar de toda la velada, de la cena, de la caminata, de la contemplación, de la conversación, ¿cierto? Inclusive los preámbulos que puedan presentarse para otro tipo de ejercicios. Pero si nos vamos a las matemáticas, la vaina es trágica. Y allí procrastinar otra vez vuelve a ser terrible porque da cuenta de qué? De productividad. No, hay expresiones biológicas, afectivas bien interesantes que están de moda. Por ejemplo, el pensar en la precocidad en los afectos. Y es precoz comparado con quién o a partir de qué referente. Entonces no dejemos para última hora esto porque no disfrutamos de todo y no solamente del final, ¿cierto? De las celebraciones, ¿cierto? De las construcciones. Entonces usted disfruta desde su casa ya entregada, la entrega de llaves o de toda la construcción del proceso. Claro, hay unas diferencias hoy con otros esquemas y es que quienes nacimos el siglo pasado tuvimos la oportunidad de conocer oficios en los que era posible amar el proceso. Entonces mandar a hacer un vestido, por ejemplo, era una cosa muy bonita, porque uno iba donde la modista, donde el sastre, le tomaba las medidas, le mostraba revistas, le volvía a medir, le hacía patrones, lo mandaba a ir a que se midiera el borrador. Entonces uno iba disfrutando de ese vestido, cómo iba quedando. Hoy la cosa es simple porque usted simplemente va y la compra y lo único que puede hacer es quitarle el papel y tirarlo a la basura. Póngaselo. Porque es uniformado para todo el mundo, es matemáticas. Es la misma prenda para todo el mundo. ¿Ya? Usted va por la calle y lo que se encuentra, ¿qué es? Una especie de catálogo, en las calles de las ciudades sobre todo. Usted va por las calles del centro, de los lugares donde hay muchos trabajos, póngase a mirar y usted lo que va a encontrar es un catálogo andante de Arturo Calle, porque todo el mundo se viste con la misma camisa, el mismo pantalón, del mismo color, de la misma talla, del mismo corte, con el mismo motilado. Y uno dice, ¿qué es eso? Cuando en realidad se supone que lo que amamos es la diferencia, diferenciarnos del otro. Con los jóvenes pasa igual. Entonces uno los ve y todos tienen el mismo pantalón, del mismo color, con los mismos rotos, de la misma marca. ¿Y por qué? Quieren ser un número más, ¿cierto? A uno le preguntan en relación con sus experiencias, ¿es usted cuántas veces ha ido? ¿Cuántas veces ha tenido este tipo de oportunidad? ¿Cuántos exámenes presentó? ¿Cuántas? Todo en términos matemáticos, desconociendo que es en el proceso, que es en la elaboración cotidiana, en los detalles diferenciadores, donde está el verdadero disfrute, la verdadera humanidad, por lo menos para quienes tenemos unas construcciones tradicionales desde lo latino. Repito, no sucede lo mismo con culturas como los anglosajonas o como las culturas asiáticas que necesitan por su propio contexto que todo sea uniforme. Vamos a ver ejercicios simples para entenderlo. Cuando usted hace un recorrido por Europa, usted lo que se encuentra es el mismo árbol repetido millones de veces. El mismo árbol, porque allá no hay diversidad. Allá es el mismo árbol, allá no hay, como aquí, esa sucesión de árboles distintos, de verdes diferentes, de tamaños diferentes, de frutas diferentes, de olores diferentes. No, allá no es así. Entonces aquí nosotros, la naturaleza misma nos ha dado unas condiciones de diversificación, de vivificación diaria, que tratamos de desconocer y entonces aquí, en lugar de disfrutar del mundo de frutas que tenemos, de todos los sabores, de todas las texturas, de todos los grados de acidez o de dulcificación, la gente termina es que tragando Coca-Cola. Y oiga, pero si aquí tiene 1.000 millones de frutas distintas. No, pero es Coca-Cola, como todo el mundo. Pero ¿cómo así? ¿Cierto? Ahí hay un asunto grave ya. Pero vamos a ver si solamente en eso. Y en la comida pasa lo mismo. Una región geográfica como esta que algunos llaman Colombia, que está llena de posibilidades gastronómicas, está intentando que solamente un plato con 4 productos, que ni siquiera produce, sea el plato nacional. Pero ¿cómo así si estamos llenos de sabores, de frutas, de verduras, de tubérculos, de hortalizas, de posibilidades?
y queremos que sea solamente uno. Hace un poco estos barrabases del Congreso estaban tratando de imponer como una especie de patrimonio histórico una prenda. Pero si aquí cada cultura, cada región tiene prendas distintas, todas tan cargadas de historias y de tradiciones y de posibilidades, ¿por qué nos queremos uniformizar? En esa uniformidad, en esa búsqueda de lo mismo, lo que terminamos es perdiendo todo lo que somos en realidad. ¿Cierto? ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que tomamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cierto? ¿Qué idiomas podemos utilizar? ¿Qué acentos podemos utilizar? ¿Qué gestos? ¿Qué guiños? ¿Qué es lo que podemos definir como bello, como feo, como trágico, como hermoso, como inmundo? Ya no nos lo dicta nuestra propia corporeidad, nuestras propias emociones, sino que nos lo dice un manual. Entonces el manual le dice a usted qué es feo, qué es bonito. Y usted, hombre, pero a mí como que me gusta, usted está enfermo. ¿Por qué? Porque es capaz de leerse, de reconocerse, de asumirse en su propia humanidad. Esa matematización del mundo que nos lleva a pensar que el día efectivamente tiene 24 horas, pues eso es absurdo. Y uno cuántas jornadas no ha tenido que duran realmente dos horas porque salió de la reunión a las 8 de la mañana y ya se le acabó el día. Y se le acabó porque no es capaz de disfrutar nada más, de vivir nada más. Pero también hay jornadas que duran 3 días. Si no me cree, pues fácil, váyase a una celebración de muerte en el Pacífico, que puede durar fácilmente varios días, y son un día realmente para ellos. ¿Cierto? Pero la celebración que hay allí puede durar varias lunas, si lo ponemos en esos términos. Y para ellos simplemente es el evento. ¿Cierto? Es decir, vivimos con procesos totalmente distintos a las matemáticas y sin embargo hay una especie de deseo enfermizo por ser el resultado cartesiano de un plano que no nos dice. Si uno le pide una descripción, hagan el ejercicio con ustedes mismos si quieren, una descripción del otro. Describa a su mejor amigo, o describa a su mejor amiga, o describa a su mamá, y salen con bobadas matemáticas ahí mismo. Pero ¿y quién se lo quiere decir? Tiene ojos soñadores, tiene un alma juguetona, tiene la piel suavecita como el durazno, o como la papa, o cuando se acerca huele a guayaba. No, mide 1,65, tiene más o menos 70 kilos. ¿Y eso qué dice del otro? ¿Usted cómo se describe? ¿Cuál sería esa descripción no matemática que usted podría hacer de usted mismo que realmente lo represente? ¿Cómo sería eso? Y ahí estaríamos tomando distancia de unas matemáticas que no nos dicen nada. Es que el que yo tenga tanto de estatura, tantos pesos, tanto peso, tanta masa muscular, un equivalente a no sé cuántas calorías, no dice nada realmente de mí. ¿Cierto? Esa costumbre medio trágica de nombrar a la gente por moda, a mí me parece aterradora y espantosa, ¿cierto? Uno dice, oiga, Mónica, y hay 50.000 Mónicas. ¿Y qué tiene Mónica que ver una con la otra? Nada, pero se llaman así porque está de moda, matemáticas. Andrea, y son 50 millones de Andreas. Pero ¿y usted por qué llama Andrea? ¿O qué? No, así me mandaron. Pero a usted no le ha interesado cambiarse el nombre, que la llamemos de otra manera. Entonces, sí, llámeme Andre 347. Matematizada otra vez. O sea, el mismo proceso que hace Facebook o que hace cualquier servidor de correo electrónico, ¿cierto? Y es que le ponen números, matemáticas, a eso que lo representa a usted. Una especie de tragedia de las matemáticas que nos habita y que permitimos que nos habite cuando podríamos nombrarnos por un universo totalmente maravilloso. Creo que aquí cobra mucha validez una propuesta que nos traía Borges cuando pensaba que los animales tendrían que clasificarse no como tradicionalmente los hace la biología, en vertebrados o invertebrados, en bípedos o en vivíperos o omnívoros, sino que pudieran clasificarse por los animales que cuando pasan tumban el jarrón.
los animales que emiten sonidos que hacen suspirar. Creo que ese tipo de cosas nos llegan más, nos resultan más hermosos que la matematización propia del mundo. Si usted quiere, trate de intentar pensar en los nombres que les dan a las mascotas, ¿cierto? Que les dan a los niños, a ver dónde está realmente ese reconocimiento de la humanidad del otro. No lo convertimos en matemáticas. La registraduría lo que hace es asignarle a usted un número y ese número lo va a representar toda la vida. Pero lo que hace su propia vida con usted, ¿qué es? Darle unas condiciones, unas características, unas emociones, unas pasiones, desde las cuales usted puede suspirar. Es que no es gratuito que en contextos tan cargados de emociones, de formas, de figuras, de colores, como este latinoamericano, en el que no hay regiones iguales. Vea, entre Medellín y Santa Elena hay por lo menos 3 climas térmicos distintos. Cambia la naturaleza, cambia el clima, cambia todo, y están a media hora. Ahora, cuando uno hace viajes de 1, de 2, de 3 horas por aquí, eso es totalmente diferente. Y sin embargo, con todas esas emociones, uno encuentra que buena parte de los habitantes de este territorio son incapaces de disfrutar de la poesía. En ningún colegio les enseñan poesía, pero en todos les enseñan álgebra. Como si fuera más difícil la poesía que el álgebra. Como si fuera más importante para la vida la poesía que las matemáticas. Entonces parece que es muy importante que un niño aprenda a sacar raíces cuadradas y a sumar, ¿cómo se llama eso? Fraccionarios, que aprenda a disfrutar de un buen poema, que aprenda a construir un texto bonito, que aprenda a dar cuenta de las emociones, de los olores, de los colores que lo habitan, ¿cierto? ¿Y usted cómo describe su casa? Ah, no, está en la calle tal, con carrera tal, es la tercera casa de tal a tal, y tiene tantos metros, pero hábleme de su casa, no de esos bloques, sino de su casa, que hay allí, que hay en su vida, ¿cierto? Hay un asunto, y todo esto, miren cómo todo esto deviene necesariamente de ese intento de matematización que nos lleva a la procrastinación, ¿cierto? No aplace, deje esa costumbre de ser feliz, deje de disfrutar, póngale límites al placer. ¿Y por qué? En esto los griegos nos enseñaron mucho cuando establecieron esa diferencia grande entre los estoicos sufrientes, católicos, militares, practicantes de ejercicio en los gimnasios, esos son los estoicos, y esa otra fórmula maravillosa de entenderse con el mundo a partir del gusto, del placer. Claro, el placer tiene unas reglas, ojo, reglas del placer, no cifras, no matemáticas, sino reglas, ¿cierto? Un placer, para hacer placer, tiene que ser auténtico, no puede ser fingido, no puede ser impostado. Una cosa que un placer que a largo plazo me genere problemas, no es un placer, ¿cierto? Es un problema aplazado. Pero qué placer puede haber en asistir todos los lunes al cementerio a golpear una lápida, arrepentidos y sufrientes. Ahí no hay placer. Entonces, tal vez haya más placer en ir al mar y coger esas cenizas de ese muerto y tirarlas allá. Y hay placer, hay gusto. Y es menos respetuoso, es menos humano, es menos comprometido. Tal vez lo que haya allí realmente es un reconocimiento de lo humanos que somos, ¿cierto? Pero es necesario tomar distancia de esas matemáticas. Yo creo que las matemáticas son muy importantes en el trabajo. Entonces, en las actividades económicas, tal vez, ¿cierto? Habrá que racionalizar cuánta plata se le destina a determinados rubros. Ah, sí. Pero usted puesto a elegir en cuánta plata le destina a la felicidad en cada quincena. ¿Qué tendría que decir usted? O a la felicidad. No a la satisfacción de sus complejos de comprador, sino a la felicidad, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una necesidad allí de darle un lugar también a lo humano, y lo humano también es aplazar cosas. ¿Usted por cuánto tiempo puede disfrutar
de su gato, de su perro o de su hijo. Usted lo mide en años, en horas. Voy a jugar con el niño únicamente 5 minutos porque tengo que dedicarme 8 horas a trabajar y a ser infeliz. Más o menos ese es el presupuesto, ¿cierto? Usted juega con el niño 5 minutos o pone a alguien a que juegue con él 5 minutos porque usted tiene que trabajar 9 horas. Y ahí está su humanidad reflejada. Ahí lo que sí hay es procrastinación, ¿cierto? Usted está tratando de no dejar para mañana el trabajo, pero está aplazando, está perdiendo la experiencia de vivir maravillosamente con un ser querido, con el gato, con el perro, con usted mismo. ¿Cuánto tiempo del día, si quiere medirlo en términos de matemáticas, se dedica usted a usted? A consentirse, a cuidarse, ¿cierto? A coquetearse, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo del día le dedica usted a cumplir con lo que alguien le está imponiendo? Y entonces usted está viviendo la vida de quién. Entonces esa procrastinación, ¿cierto?, es un asunto que tendríamos que pensar en términos vitales y no en términos productivos, en tanto que la productividad no nos va a generar felicidad, ¿cierto? Es muy bonito. Jacqueline me dice que la casa de ella se llama Aurora. A esa sí es romántica. Me gusta más Crepúsculo, pero es asunto de gustos. Creo que la pregunta por la procrastinación daría para mucho más, como tantos temas aquí. De a poco iremos acercándonos a comprendernos en estos ambonios. Por ahora me despido de ustedes, feliz resto de jornada y gracias por estar aquí.